protegidos, que ni uno solo de nuestros hermanos en Cristo sea tocado por este virus. En el nombre de Jesús, aunque tengamos contacto, no sea tocado tu pueblo, Señor. Padre, que las plagas de Egipto no toquen a tu pueblo, Señor. Gracias, amado Dios, te presentamos este tiempo. Te pedimos, Dios, que tu palabra nos instruya, tu palabra nos aliente, tu palabra nos dé fundamento, tu palabra es alimento y vida a nuestros corazones, amado Señor. Yo me presento delante de ti, soy simplemente el cartero, pero tú eres el mensaje, Señor. Y te pido, mi amado Dios, sé tú, oh Dios, sé tú hablando, sé tú alimentando a tu pueblo. Yo mismo necesito ser alimentado e instruido por ti, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey que vive por los siglos. Bueno, usted está viendo, estamos tomando estas medidas. La palabra dice que debemos sujetarnos, ¿no? Entonces hay un poco más de 1 metro entre el uno y el otro. Nos amamos, pero nos saludamos así. El contacto físico típico de los latinos lo vamos a suspender por un tiempito mientras esto pasa y mientras estemos en obediencia a las autoridades civiles. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que creo que debemos tener claro. El domingo pasado, mientras nosotros celebrábamos nuestro aniversario o cerrábamos nuestro aniversario, se estaba celebrando también el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuántos recuerdan eso? Y en el marco de esa celebración, lastimosamente se exacerban a veces muchas cosas. Y por un lado vimos los movimientos feministas diciendo la mujer es como una especie de hombre con pelo largo y salen las mujeres haciendo y cometiendo todo tipo de desmanes como lo hacen a veces algunos vándalos, movimientos extremistas solicitando el aborto como un derecho fundamental y toda esta cantidad de locuras y de extremismos terribles. Les cuento que incluso eso tocó Colombia. Una de nuestras iglesias más representativas de Asambleas de Dios, en Bucaramanga, fue agredida, fue vandalizada por estos movimientos feministas que causaron daños en su infraestructura. Pero lo realmente preocupante es que por un lado está este extremismo diciendo que, mejor dicho, que gobierno a las mujeres y tal. Pero por otro lado, es más preocupante que haya cristianos que lastimosamente han abandonado la Biblia, que han abandonado sus iglesias, que han cambiado lo que escuchan en sus iglesias y lo que leen en sus Biblias por cualquier locura que sale en internet. Ahora son cristianos que su iglesia es un predicador de por allá, un predicador de por acá. Y el problema es que cuando se cambia el estudio serio de la Biblia, porque el estudio serio de la Biblia requiere esfuerzo, el estudio serio de la Biblia no es fácil, a veces incluso es difícil. Entonces la gente prefiere el facilismo de estar acostado en la cama, coge el celular y prende un video y entonces empiezan a decirles cosas, porque el problema de eso es que muchos de esos predicadores, lo digo entre comillas, hablan de una manera muy convincente, con un tono de voz vehemente. Yo recuerdo uno de los muy buenos profesores que yo tuve, mi profesor de química orgánica cuando estudiaba biología, me decía: usted puede decir la barbaridad más grande, pero si usted lo dice de una manera convincente, cualquiera le cree. Y eso es lo que sucede. Entonces ponen unos predicadores que ellos ni conocen ni saben y les hacen creer grandes mentiras, eso sí, con apariencia de verdad. Además, la palabra dice que en estos tiempos hay comezón de oír. Entonces usted ve cristianos que prefieren oír a cualquier pseudo pastor o pastor que ellos no conocen su testimonio, que ellos no conocen cómo vive. Prefieren oír a cualquiera que sale por internet
que oír a sus pastores. Porque es que sabe que el ejercicio del pastorado no es solamente pararse aquí. ¿Sabe? Usted me ve a mí en el supermercado, usted me ve a mí en la calle, usted me ve a mí caminando, haciendo ejercicio, usted conoce mi testimonio, usted me ve, me encuentro con ustedes en diferentes partes. Pero hay gente que prefiere cerrar el oído a sus pastores de quienes conocen su testimonio para oír a personas que ellos ni siquiera saben cómo viven. Ellos no saben si esa persona graba el video y dice una cosa políticamente correcta y que suena convincente, pero usted no sabe cuando cierra ese video, esa persona que sale a hacer, no conoce su testimonio y le creen más a ese que a sus pastores con los que tratan, con los que viven, con los que conocen su testimonio. Entonces vemos que prefieren creerle algo que suena convincente, no importa que sea mentira. Entonces usted ve gente que sale furibunda con respecto a esto de la mujer. Yo no sé si ustedes oyeron o han oído en esta semana, porque con motivo de esto del Día de la Mujer es que se exacerban estas cosas. Y vi en las redes y oí cristianos decir que la mujer no puede ser pastora. ¿Cuántos escucharon en estos días ese tipo de cosas? Que la mujer no puede ser pastora, que la Biblia lo prohíbe, que ¿dónde dice en la Biblia que la mujer puede servir? Que las mujeres que ejercen el pastorado, mira la cantidad de memes. Entonces me mandaban una foto de Joyce Meyer, mandaban una foto de Yesenia Ten y de todas estas mujeres pastoras, y decir que esas eran mujeres rebeldes, que eran mujeres insujetas, que esas mujeres están en pecado, que están contaminando el cuerpo de Cristo. Señor, sálvanos. Terrible. Yo digo, Dios mío, eso es lo que sucede cuando se cambia el estudio juicioso de la palabra de Dios por andar oyendo cualquier cosa que sale por internet. Entonces, tanto los movimientos extremistas, feministas, que desprecian al hombre y que dicen que la mujer es la que tiene el poder y todas estas cosas, como los cristianos que dicen, no, es que la mujer tiene que estar callada, que es que la mujer no puede decir nada y todas esas cosas. Ambos extremos están completamente extraviados de la verdad de Dios. Es más, yo digo algo, esto ni siquiera debería ser una discusión dentro del pueblo de Dios. Si estudiáramos la palabra correctamente, esto ni siquiera se presentara. Entonces, en el marco del mes de la mujer, voy a mostrarles algunas poquitas, porque hay muchísimas razones bíblicas por las cuales nosotros sí creemos, sí apoyamos, sí impulsamos y sí estimulamos el ministerio de la mujer. No voy a ser profundo, no voy a ser exhaustivo, no voy a abarcar todo. Una pequeña partecita que es lo que nos permite el culto. ¿Cuántos de los que están aquí trajeron su Biblia? Agarre su Biblia por ahí y si la tiene en su celular, abra la aplicación, porque hoy no tenemos Videobin. Ese ejercicio vamos a tener que hacerlo de vez en cuando. Lo que pasa es que los cables del Videobin se están usando para transmitir simultáneamente allá abajo. Entonces, si usted quiere realmente sacarle el jugo a la enseñanza, tenga ahí su Biblia, coja su celular, abra la aplicación. Si tiene que subrayar, el celular le permite subrayar. Si tiene su Biblia de papel, mejor todavía, pero vamos a meternos en eso. Entonces vamos a usar uno de los textos que más utilizan para pararse en contra del ministerio de la mujer. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a Timoteo. Le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en el capítulo 2, vamos a mirar desde el versículo 9 hasta el 15. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, desde el 9 hasta el 15. Avíseme cuando ya lo tenga ubicadito. Fíjate, tuvimos que volver al tiempo de digan amén, para que el predicador sepa que usted ya tiene la Biblia ahí. Antes no. Entonces necesito que se mueva rápido, porque el tiempo también
mejor dicho, voy a poner esto aquí para que no me pase el tiempo, Señor, ayúdame. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos desde el 9 hasta el 15. Y vamos a estar moviéndonos, así que los dedos rapiditos ahí. Dice, asimismo, está el apóstol Pablo dándole instrucciones a Timoteo, y ahí le da instrucciones para los hombres, le da instrucciones para los diáconos, para los obispos, ahora le da instrucciones acerca de las mujeres. Entonces mire lo que dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11. ¿Qué dice después ahí? La mujer aprenda ¿qué? En silencio, con toda sujeción. Versículo 12. Y miren lo que dice ahí. ¿Qué dice el apóstol a Timoteo? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Le pregunto yo, si usted lee eso, le pregunto yo, ¿está el apóstol Pablo prohibiendo la participación de la mujer en el ministerio? Y usted dice, mi pastor, pero aquí está diciendo, no le permito a la mujer. Entonces, si uno lee superficialmente, ahí el apóstol Pablo expresamente está prohibiendo que la mujer predique, que la mujer enseñe. Pero para usted llegar a esa conclusión, le toca dejar a un lado los principios universales de la hermenéutica bíblica. Si usted lee eso así, ¿qué sale creyendo? ¿Qué sale diciendo? La mujer aprenda en silencio, la mujer callada. Y el hermano dirá, uy, Dios mío, yo que estoy con una que habla hasta por los codos. ¿Y esa mujer mía será cristiana o no será cristiana? Señor, eso no se calla. Y aquí dice que tiene que estar en silencio. Y se mete el hermano en ayuno y oración por su esposa. Señor, convierte a esa mujer, que cierre esa boca. Entonces, habrá algunos que leen eso y salen diciendo, no, aquí el apóstol, vamos a resumirlo, la mujer calladita y haciendo hijos y punto. Una lectura bíblica sin hermenéutica. El lector superficial, ¿qué saldrá? Imagínense un lector superficial de la Biblia. ¿Qué saldrá diciendo cuando llega a Centro Bíblico Rodadero? Donde hay cantidad de mujeres que ejercen tremendos ministerios. Ahí está la pastora María, pastora misionera. La pastora Ana María. Está la pastora Marta Musa, está la pastora Melisa, está la pastora María Angélica, está la hermana Lilian Colón, cantidades de mujeres, la pastora Elizabeth. Oiga, ¿usted se imagina un lector superficial cuando llega a Centro Bíblico Rodadero y dice, la pastora, ¿cómo? Saldrá de la iglesia diciendo, Dios mío, esto es una cantidad de rebeldes. No han leído la carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sabe? Yo como pastor estoy muy agradecido por ese ejército de mujeres ministros que Dios ha plantado en esta iglesia. Tremendas mujeres. Yo no sé cómo podría yo pastorear esta iglesia sin ellas. Pero entonces, para darle una interpretación correcta a este texto, nos toca ir aplicando con mucho cuidado los principios hermenéuticos. Y no se asuste que yo no le voy a dar una clase de hermenéutica, porque esto no es el seminario bíblico. Tampoco hice una pequeña revisión bibliográfica, consulté algunas fuentes serias, como no sabía que no había Videobeam, pero incluso le traía las bibliografías. Ahí tengo las bibliografías. Entonces vamos a abordar algunas cositas muy básicas acerca del ministerio de la mujer. Entonces, como siempre le dicen, ¿y dónde está eso en la Biblia?
Mire, hay numerosos ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia en que se menciona la participación activa de la mujer. Incluso se menciona la participación independiente de las mujeres, y no solamente en el Nuevo Testamento, porque Jesús abre todavía más espacio a la mujer. Aún en el restrictivo Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de mujeres. Ahora, todos hemos oído de pronto el caso de Débora. Algunos más estudiosos habrán oído el caso de Abigail, la esposa de aquel varón necio Nabal, que luego fue esposa de David. Pero además de esas mujeres, porque hay unos que dicen, no, porque es que Débora le tocó porque no había liderazgo masculino y no sé qué y tal. Pero bueno, no toquemos el caso de Débora, no toquemos el caso de Abigail. Pero ¿cuántos de los que están aquí han oído de una profetisa del Antiguo Testamento que se llamaba Hulda? ¿Cuántos han oído de Hulda? Levanten la mano. Muy poquitos, ¿cierto? Hubo mujeres en el Antiguo Testamento como Hulda que incluso enseñaron a varones. Y no solamente a varones, sino a varones de autoridad, aunque es menos conocida. Fíjense, yo le digo de Débora, casi todas las mujeres levantan la mano, y mujeres y hombres y todo el mundo, pero yo le digo de Hulda. Acá los misioneros y 2 o 3 personas más han oído de Hulda. Entonces vamos a mirar un poquito en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, el versículo 14, vemos un episodio donde aparece la profetisa Hulda. En el versículo 14, segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 14. No tenemos videobin, ¿cuántos lo tienen ubicado ya? Dice, como hubo más amén que doy por sentado que ya lo tiene. Versículo 14 dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asadías, un grupo de hombres que eran autoridades religiosas, fueron a consultar. ¿A quién? ¿Qué dice ahí? ¿A quién fueron a consultar? A la profetisa. Fíjense que la está calificando como profetiza, está reconociendo un ministerio profético sobre Hulda, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, cual todos los profetas del Antiguo Testamento iniciaban su profecía. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Esta mujer le estaba hablando ¿a quién? Josías. ¿Y Josías era un qué? El primero era un varón. O sea que la mujer le estaba enseñando ¿a quién? A un varón. Versículo 16 dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. O sea que no era cualquier varón al que estaba enseñando, no era cualquier varón a quien estaba profetizándole, le estaba profetizando al rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, mire usted, el rey envía a las autoridades religiosas, que eran sacerdotes, envía a los sacerdotes, dice, vayan donde la profetisa Hulda para que consulten y le pregunten a Dios. Entonces ella dice, a aquel varón, que no era cualquier varón, le dirán así, así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar. Y bueno, ahí sigue la historia ya de lo que ella profetiza sobre él. Pero si Dios no avala el ministerio de la mujer, ¿cómo es que un rey manda al equipo sacerdotal a consultar a Dios por medio de una mujer? Es evidente que aún en el Antiguo Testamento
La mujer ejerce un ministerio, y no cualquier ministerio, un ministerio profético. Hulda ejerce ministerialmente como profeta y fue consultada nada más y nada menos que por un hombre de autoridad, la máxima autoridad, el mismo rey de Judá. Y le está enseñando y le está dando palabra de Dios a un rey. Entonces dice en Timoteo al lector superficial: no permito que la mujer enseñe al varón, ni que ejerza dominio sobre él. La pregunta es, cuando Hulda está enseñando y está transmitiendo el mensaje de Dios al rey, ¿está ejerciendo dominio sobre él? De ninguna manera. Enseñar y comunicar el mensaje de Dios no significa ejercer dominio sobre nadie. Yo como pastor a usted le estoy enseñando la palabra de Dios, no estoy ejerciendo dominio sobre ustedes. Cuando una pastora se para en este púlpito y empieza a predicar la palabra de Dios, a comunicar el mensaje de Dios, está profetizando, pero no lo está dominando. Le está enseñando, le está comunicando. Hulda era una profetisa usada por Dios. Ahora bien, ¿qué es una profetisa? ¿Qué es una profetisa? Un profeta mujer. Así de sencillo, una profetisa es un profeta mujer. Y el oficio de profetizar no es más que comunicar un mensaje de parte de Dios. ¿Qué hacía un verdadero profeta? Escuchaba a Dios y lo comunicaba. Y eso seguimos haciendo hoy en día. ¿Qué es lo que hace un pastor con su iglesia? ¿Qué es lo que yo hago aquí domingo a domingo? Me voy, escucho a Dios. ¿Cómo se escucha a Dios? ¿A través de qué? De su palabra. Escucho a Dios y le comunico lo que Dios habla. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en este momento? Estoy profetizando, tomando el mensaje de Dios y comunicándoselo a ustedes, aunque no estoy en trance. Estoy comunicando el mensaje de Dios. Y eso es lo que hace un profeta. Y dice que Hulda era una profetisa. Entonces, ¿tenemos alguna duda de que la mujer pueda ser profetisa? ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien puede decir, no, es que la Biblia, no, la mujer no puede profetizar? ¿Puede la mujer profetizar, sí o no? Sí. Y si puede ser profetisa, ¿por qué no puede ser pastora? Me fui a un diccionario bíblico para ver qué decía sobre las profetisas. Leyendo en el diccionario veo que las mujeres no estaban excluidas del oficio de profeta. La Biblia menciona por nombre propio varias de ellas. Vamos, como le dije que no íbamos a entrar en mucho, vamos simplemente a recordar algunas de esas mujeres. Cuando cruzan el Mar Rojo desde los años del Éxodo, remontándonos al tiempo de Moisés, cuando apenas se empezaba a escribir la Torá, ya había profetisas. La primera que menciona ahí, adivine cuál era. María, la hermana de Moisés. Mire Éxodo 15, versículo 20. Bueno, como me toca andar rápido, ahí. Éxodo 15, 20 dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Ahí donde dice en la Biblia que la mujer, bueno, ahí tiene otro ejemplo, ya tiene a Hulda, porque si le dicen que Débora no es válido, ahí tiene a Hulda, y ahí tiene a María, dice María la profetisa. Aquí tenemos a María la misionera, tenemos a María Angélica la pastora, en fin. En tiempos de los jueces estuvo Débora, de todos modos, que hablen o que hablen, pero a mí Jueces en el capítulo 4, versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. De hecho, aquí veo dos cosas. Dice que gobernaba, es decir, ella ejercía como gobernante, pero también dice que Débora era ¿qué?
profetisa. Tenía una doble función esta mujer. Era gobernante y era profeta. ¿Sabe otra mujer que era profeta? Búsquese Isaías en el capítulo 8, versículo 3. ¿Cuántos han oído del profeta Isaías? Wow, si usted lee, yo diría, el gran profeta Isaías, un profeta mesiánico inclusive. Tremendo profeta Isaías. ¿Sabía usted que la esposa de Isaías era profetisa? Isaías 8, versículo 3 dice, está hablando Isaías y dice, y me llegué a la profetisa. Acuérdese que en la Reina Valera se usan muchos eufemismos. Cuando dice me llegué a la profetisa, es que tuvo relaciones con ella. Y los hombres de Dios tienen relaciones con sus ¿qué? Esposas. Entonces nos está hablando de la esposa de Isaías. Dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Salá-Hasbaz. La esposa del profeta Isaías era profetisa. O sea que esa era una pareja ministerial. Cualquier parecido con nuestra realidad. El profeta Isaías estaba casado con una profetisa. Ahora vámonos para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona, yo creo que la primerita que aparece, cuando el niño Jesús fue presentado en el templo. Llegan José y María a presentar a su hijo. Aparecen dos personajes muy significativos. Para mí, dos personajes que tenían verdaderamente el Espíritu de Dios adentro. Porque viendo un bebé, pudieron conocer al Mesías. Era fácil conocer al Mesías oyéndolo predicar. Era fácil conocer al Mesías viéndolo levantar un muerto o sanar un enfermo. Pero reconocer, identificar al Mesías siendo un bebé que ni siquiera sabía hablar, solamente el Espíritu de Dios. Y cuando llegaron José y María con un bebé que no era diferente a ningún otro bebé, aparece Simeón y dice, ay Señor, ahora entiendo que despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Pero no solamente aparece Simeón, sino que aparece Lucas en el capítulo 36, versículo 37. Lucas capítulo 2, versículo 36. Dice, estaba también allí Ana, y dice que Ana era ¿qué? Profetisa. Y no me queda la menor duda de que esa era una mujer en la cual habitaba el Espíritu de Dios. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, saque cuentas, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Vemos una mujer profetisa que había servido por más de 90 años en el templo. Para que venga a mí ahora cualquier loco en internet a decirme que la mujer no puede ser pastora. Sea serio, vaya a leer la Biblia. Felipe, el evangelista. Hechos, capítulo 21, versículos 8 y 9. Ese sí es un récord. Si quisiera tener yo una casa, Señor Padre, mis hijos, como la casa de Felipe el evangelista. Hechos capítulo 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo, ¿quién fue el que le escribió a Timoteo que la mujer, que esto, que lo otro, que tal? Pablo. Pero este mismo Pablo dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Y el versículo 9, ¿qué dice de Felipe el evangelista? ¿Qué dice ahí? Felipe tenía ¿qué? 4 hijas doncellas. ¿Y qué hacían las hijas de Felipe?
profetizaban. Ay, pastor, de pronto cuando Pablo le escribió eso a Timoteo, era que él no conocía a las mujeres profetas. O sea, que no conocía el Antiguo Testamento. Y entró a la casa de Felipe, ahí no había una profetisa. ¿Cuántas profetisas habían ahí? 4, y jovencitas, porque eran doncellas todavía. Vírgenes cuando habla de doncellas. 4 muchachitas jóvenes que eran profetisas. Pablo las conocía. Para Pablo era normal ver mujeres que ejercían el ministerio profético, mujeres que hablaban y comunicaban el mensaje de Dios. Él estaba familiarizado con eso. Entonces nosotros vemos que las profetisas son presentadas con toda naturalidad en las Escrituras. Mire, en ninguna parte la Biblia indica, no, es que ese es un caso excepcional. Esa mujer profeta, esa mujer ministro, era un caso raro, era un caso excepcional. No, eso no es cierto. Las presenta a lo largo de todo el texto, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, con toda la naturalidad del mundo. Obviamente sí, el Nuevo Testamento resalta aún más el ministerio de las mujeres. Mire, la participación de María en el plan de salvación. La madre, la mujer escogida por Dios para encarnarse. María Magdalena y otras mujeres. Es más, ¿quiénes fueron los primeros que anunciaron al Cristo resucitado? Las mujeres. Cuando el Señor lo crucificaron, los hombres salieron despavoridos a esconderse. Las mujeres fueron a la tumba. Y cuando llegaron a la tumba, ¡ay! La tumba abierta. Y entran a la tumba y encuentran el sudario, las vendas vacías. ¿Aquí qué pasó? Y encuentran un ángel, y las primeras portavoces del Cristo resucitado fueron mujeres. Y me van a decir a mí, 3 pelagatos de internet que no leen la Biblia, que Dios prohíbe el ministerio de la mujer. Ay, no. Ay, no. Y ni hablar de Priscila. Priscila enseñaba. ¿Y a quién le enseñó Priscila? Hechos capítulo 18, versículo 24. Priscila no le enseñó a cualquier pintado en la pared. Hechos capítulo 18, versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Cuántos han oído de Apolos en la historia bíblica? Imagínense, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Qué dice de Apolos? Natural de Alejandría, donde está una de las bibliotecas más importantes. Era un hombre instruido, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. O sea que estamos hablando que Apolo era un hombre docto, elocuente. Me imagino un tremendo predicador. Tanto que lo comparaban con Pablo. Poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, eran una pareja, Priscila era la esposa de Aquila. ¿Qué dice allí? Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿qué dice? Versículo 26. Le tomaron aparte y ¿qué hicieron? Les pusieron más exactamente el camino de Dios. Mire, ya era un hombre instruido, ya era un predicador fervoroso y poderoso en la palabra. Sin embargo, esta pareja, Priscila y Aquila, lo llaman aparte. Sí,
instruyeron y corrigieron a uno de los más importantes maestros de la iglesia naciente. Entonces, la mujer debe aprender en silencio. Priscila no se mantuvo en silencio y enseñó incluso a un varón que a su vez llegó a ser uno de los grandes maestros de la iglesia del primer siglo. Y es evidente que Pablo lo sabía y lo avalaba. Ay, pastor, entonces ¿por qué Pablo escribe eso? Porque de pronto están interpretando y están diciendo que Pablo dijo lo que él nunca quiso decir. Y Pablo sí avalaba que esa mujer Priscila corrigiera al gran predicador Apolos. Pues claro que sí. Romanos capítulo 16, versículo 3. ¿Usted cree que Pablo no sabía de Priscila? Romanos capítulo 16, versículo 3. El apóstol Pablo despidiendo la carta. ¿Y qué dice? Saludad a Priscila y a Aquila. ¿Y qué dice que son Priscila y Aquila? Mis colaboradores en Cristo Jesús. Es evidente que Pablo avala el ministerio de Priscila. No dice mi colaborador refiriéndose, no, es que lo que pasa es que ella era casada y él estaba avalando el ministerio del varón. No. Él está hablando en plural. Es más, dice, saludad a Priscila. De hecho, ¿a quién menciona primero? A Priscila y a Aquila. Y no dice mi colaborador, dice mis colaboradores. Está en plural. Váyanse al original si quieren. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces, si Pablo conocía de primera mano el ministerio de estas mujeres, ¿cómo podemos interpretar esta porción de la carta de Timoteo como que el apóstol esté prohibiendo a las mujeres participar en el ministerio? ¿Cómo llegan a una conclusión así? Porque están leyendo aisladamente la Biblia, sacándolo y cercenando el resto del mensaje bíblico. Mire, la prohibición total y permanente de las mujeres en el ministerio no sería consistente con lo que el mismo Pablo vivió y con lo que el mismo Pablo permitió. Esa interpretación podríamos decir literal, desconociendo contexto histórico, desconociendo contexto textual, es una interpretación que estaría violando uno de los más importantes principios de la hermenéutica, que es la armonía del mensaje bíblico. Porque estaría poniendo a Pablo como un loco que enseña una cosa pero vive otra. Saluda a Priscila, avala el ministerio de las hijas de Felipe como profetisa y todo, pero a Timoteo le dice, no, yo le prohíbo al ministerio a las mujeres. Por favor, no. Él no era bipolar. El mismo apóstol Pablo afirmaba que en la iglesia de Corinto había mujeres que profetizaban. Dice en primera a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 5, 1 Corintios 11, versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Él no está diciendo que la mujer no ore ni profetice, está diciendo que lo haga con la cabeza cubierta. Es más, en los escritos del apóstol Pablo, el mismo que le dijo a Timoteo que la mujer aprenda callada, que no sé qué, Pablo reconoce que había mujeres diaconisas. ¿Usted sabe eso? Febe. ¿Cuántos han oído de Febe? No es fiebre, es Febe. Romanos en el capítulo 16, versículo 1. Romanos 16, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Quiero oírlos a ustedes para decir verdad que están leyendo.
¿Será que leímos bien? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces yo me fui al diccionario Strong, no cualquier diccionario, y busqué la palabra diáconos, porque diaconisa es diácono mujer, ¿no? Diáconos. La traducción es un ayudante, un mesero, pero especialmente, y para el contexto, ¿sabe también que dice que era un diácono? Maestro cristiano y pastor. Y Pablo está diciendo en Romanos 16:1: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y entonces el hermano Pepito no sé qué en el Facebook me dice que las mujeres no pueden ser pastoras. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A cuánto mensaje me sale en internet por las redes sociales? ¿O a lo que me dice la Biblia? ¿Y qué dice el apóstol de Febe? En el versículo 1 la está recomendando, dice que es diácono. Dice, es como quien dice: hey, atiéndanme a Febe, ahí les mando a Febe. Ojo que Febe no es cualquier pintada en la pared, es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Sabe qué me pasa a mí a veces cuando voy a eventos cristianos, a conciertos, una cosa, y de pronto me ven y dicen: hey, pásenlo acá adelante, que ese es el pastor de la iglesia El Rodadero? Yo a veces no hago cola, no hago cosas. Y ahí está Pablo diciendo: les recomiendo a Febe. ¿Por qué les recomiendo a Febe? Porque es diaconisa. Y en el versículo 2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Es decir, me la atienden bien. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. A Febe. Dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, al propio apóstol. Tremenda servidora. Había ayudado en el ministerio al mismísimo apóstol Pablo. ¿Y qué se deja, ya que estamos hablando de Timoteo, de la carta de Pablo a Timoteo? ¿Qué se deja de Eunice y de Loida? Eunice y Loida instruyeron y guiaron a Timoteo en la palabra. Segunda a Timoteo, en el capítulo 1, empezando la segunda carta, en el versículo 5. Dice el apóstol Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Mostrando que esa fe que había en Timoteo era consecuencia de que primero lo hubo en su abuela y en su mamá. Y fue instruido por ella, porque entre otras cosas el papá era pagano, era griego. Instruyeron al gran pastor Timoteo. Entonces vemos que el apóstol Pablo menciona a muchas mujeres que trabajaban en la obra y eran colaboradoras del propio Pablo. Es más, si usted se va a Romanos al capítulo 16, cuando él está dando los saludos, usted encuentra cantidad de mujeres. En Romanos, en el capítulo 16, desde el versículo 6 hasta el versículo 15, en el versículo 6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Por allá en el versículo 12 dice: saludad a Trifena y a Trifosa. No le vaya a poner así a su hija. Las cuales trabajan en el Señor. Da testimonio. Trabajan en el Señor, trabajan en el ministerio. Después dice: saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Dice por acá también en el versículo 13: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Es decir, que era una mujer que también le servía al apóstol Pablo. Por allá en el versículo 15 dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana. Cualquier cantidad de mujeres que le servían al Señor.
Y le cuento, mis queridos hermanos, que por razones de tiempo me tocó cortar ahí. Pero hay muchísimo más en la Biblia donde nos muestra claramente que Dios respalda y avala el ministerio de las mujeres. Por eso es que usted ve aquí mismo en su iglesia mujeres que son tremendamente usadas por Dios. Yo no creo que haya un solo miembro de esta iglesia que no haya sido bendecido por el ministerio de alguna de nuestras mujeres pastoras. Alguna de ustedes, estoy seguro que no hay un miembro de esta iglesia, ni joven, ni jovencito, ni peladito, que no haya sido ministrado, tocado, bendecido por el ministerio de alguna de nuestras pastoras o servidoras. De manera que cuando a usted le vengan con el cuento chino de que las mujeres no pueden ser pastoras, no se vaya a poner a discutir. No, esa discusión, mire, yo no me voy a poner en las redes sociales con una persona de esta que no le interesa ni siquiera si lo que lee es verdad o no. Yo no me voy a poner a decirle que mira que la Biblia dice esto. No se ponga a discutir, pero sépalo para usted que hay muchísima evidencia bíblica que avala el ministerio de la mujer. Una de las diferencias que tenemos con la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica no ordena. ¿Usted alguna vez ha visto una mujer sacerdotisa? La Iglesia Católica no lo ordena. Y algunas denominaciones cristianas tampoco ordenan. Incluso en algunos países las asambleas de Dios no ordenan. Pero las asambleas de Dios de Colombia, en la cual nosotros estamos, le da exactamente el mismo grado a hombres y a mujeres. Nosotros tenemos 4 grados: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta credencial. Cuando llega usted a la cuarta credencial, es la de reverendo. La máxima graduación es la que tengo yo, pero es la misma que tiene mi mamá. Y las mismas prerrogativas ministeriales que tengo yo las tiene mi mamá, y las tienen muchas mujeres. De hecho, hasta hace unos años, la máxima autoridad del Distrito Norte de las Asambleas de Dios fue la hermana Isabel Almario de Malambo, una mujer. Y quién sabe si de pronto, de aquí a algún tiempo, tengamos una mujer presidente del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. No sabemos. Entonces yo respeto a los católicos, que ellos no ordenan mujeres, que esto, que lo otro. Incluso en las asambleas de Dios de Argentina, cuando yo estudié allá en Argentina, yo le dije que hay 4 graduaciones. Las asambleas de Dios de Argentina, a las mujeres solamente pueden llegar hasta la tercera, a la cuarta no pueden llegar. No existen en Argentina mujeres ordenadas por el Concilio de las Asambleas de Dios, reverendas, no existen. Al llegar a la tercera credencial llegaron a su máxima graduación. Solo los hombres pueden pasar a la cuarta. Bueno, yo respeto eso. Su problema si ellos si se abstienen del ministerio de una mujer, bueno, pero para nosotros ha sido de gran bendición. Y hay evidencia bíblica suficiente. Mire, lo que yo le he mostrado aquí es apenas una pequeña, es como la cáscara de la naranja, pero es lo que le he mostrado. Si me pongo a trabajar ese tema, podría predicar 2 meses, domingo a domingo. Porque hay muchas, cuando le salgan con esas cosas, con esas locuras y le mandan videos de YouTube, ay hermano, ¿qué conoce usted eso? ¿Quién es esa persona que no? Aquí le estoy dando una pequeñita muestra de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, vamos a orar. Como le digo, el tiempo para mí es difícil acostumbrarme al nuevo tiempo, ¿no? Del culto que teníamos de 2 horas. Entonces, vamos a presentarle al Señor este tiempo y vamos a tomar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Vamos a orar. Mientras usted allí prepara su ofrenda, prepara su diezmo. Amado Jesús, gracias por tu palabra.
Gracias a tu palabra yo no ando como un ciego que se tropieza con todo, Señor, porque tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es una lumbrera que alumbra el camino. Gracias porque tu palabra me abre los ojos a la verdad. Gracias porque a través de tu palabra ahora entiendo tantas cosas, Señor. Gracias, Dios, por el ministerio de la mujer. Mujeres valiosas, preciosas, que tú has levantado en medio de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por tener la tranquilidad de saber que ellas aquí ministran y sirven con el aval tuyo, más que con el aval de un concilio, con el aval tuyo, porque tú las has escogido, Señor. También, Dios, presentamos delante de ti nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor. Qué lindo poder darte a ti. Qué lindo, Señor, poder venir delante de ti y decir: Señor, aquí estoy, no vengo con las manos vacías, como dice tu palabra, sino que traigo, Señor. Gracias, Señor, porque esta ofrenda y este diezmo que está en mi mano, Señor, es un testimonio, es una muestra de que tú has sido fiel, de que no me ha faltado nada, Señor. Es una muestra, Señor, de que quizá aunque no esté nadando en abundancia por el momento, Señor, tú has estado allí sustentándome y nada me ha faltado, Señor. Hoy quiero venir, Señor, al alfolí. Quiero traer para ti lo que a ti te pertenece, pero quiero hacerlo como dice tu palabra, con alegría, Señor. Padre, yo te presento cada dador en este momento. Te presento cada hombre, cada mujer que tiene ahí en su mano su ofrenda. Padre, las que más ofrendaban para el ministerio de Jesús eran las mujeres. Te presento su ofrenda, que para ti es hermosa, para ti es valiosa, que tú la estás mirando allí donde estás, Señor. Y yo te pido que esa ofrenda produzca un abundante fruto. Yo te pido que esa ofrenda, Señor, se convierta en lluvia de bendición, Señor. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, no de cualquier forma, con abundancia, y tus lagares rebosarán. Yo te pido graneros llenos y lagares rebosantes para cada ofrendador, para cada diezmador alegre en esta mañana, Señor. Yo lo creo y lo recibo en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a venir aquí adelante a traer.